En la historia de Estados Unidos han asesinado a 4 presidentes y todas las investigaciones independientes apuntan a que los banqueros estaban detrás de todos ellos. Seguramente ya sabes que de estos 4 personajes, uno de ellos era John Kennedy y el otro Abraham Lincoln. Pero, ¿y los otros 2 quiénes son? También deberías preguntarte por qué mataron al candidato presidencial Robert Kennedy cuando encaminaba su destino hacia la Casa Blanca. Si el establishment de Estados Unidos ha sido capaz de matar a 4 presidentes y al menos a un candidato presidencial, ¿entonces también son capaces de matar a líderes de otros países? La respuesta es que no solo son capaces de esto, es que ya lo han hecho en numerosas ocasiones. El vil asesinato de Abraham Lincoln. El 14 de abril de 1865, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, recibió un disparo en la cabeza en el Teatro Ford de Washington, D.C. Si bien existe una versión oficial de por qué lo mataron, algunos hechos ocurridos algunos años antes y otros un siglo después indican a que fueron las élites financieras las que organizaron su asesinato. Permíteme recordarte que este presidente fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía, algo que no beneficiaba mucho a los banqueros. Y también debes de saber que la guerra civil empezó poco después de que él asumiera el poder, principalmente debido a que quería abolir la esclavitud. Y tenía varios estados esclavistas en contra. En resumen, Lincoln es presidente desde 1861 hasta 1865, año en el que lo matan. La guerra civil de secesión dura desde que Lincoln es presidente hasta unos días antes de su muerte. Y también debes de saber que unos famosos billetes que no agradaban a la banca, llamados greenbacks, se empezaron a emitir desde que Lincoln llegó al poder y dejaron de emitirse justo después de su muerte. En realidad, el 14 de abril de 1865, el día que mataron a Lincoln, los ciudadanos de Estados Unidos tenían motivos de sobra para sentirse libres y satisfechos, ya que días antes los opositores empezaban a rendir ante el ejército de Estados Unidos. La versión oficial asegura que el autor de este atentado, el actor John Wilkes Booth, lo asesinó porque no estaba de acuerdo con el fin de la guerra y quería reunir tropas para que siguieran la lucha, pero lo cierto es que era un simple peón de la banca. Para entenderlo tenemos que hablar de estos famosos billetes greenbacks. Lincoln quería una moneda libre de intereses y totalmente en manos del Estado, y no de banqueros privados. Sus asperezas con la banca, sumadas a la guerra civil, lo llevaron a crear esta moneda, que aunque no estaba respaldada ni por oro ni por plata, en pocos años logró convertirse en una moneda muy fuerte. Si bien estos billetes sufrieron varias caídas durante la guerra, se empezó a recuperar rápidamente cuando los opositores empezaron a rendirse. Y si ya era una moneda fuerte, entonces, ¿por qué dejaron de emitirla tan solo meses después de que lo mataran? Pues es fácil entenderlo. La bala Lincoln era un claro mensaje para sus sucesores. Como veremos más adelante, el caso John Kennedy tiene muchos parecidos con la muerte de Lincoln, ya que también se enfrentó a la élite financiera y por desgracia también terminó con un disparo en la cabeza. Pero para contarte el caso Kennedy, primero debes entender el caso Lincoln y luego sacar tus propias conclusiones. Lincoln había logrado con estos billetes algo parecido a aquello por lo que lucharon otros presidentes como Andrew Jackson, o sea, oponerse al monopolio de la banca y lograr que sea el Estado el que tenga el control sobre el dinero. No en vano a Andrew Jackson, sí, el mismo que aparece en los billetes de $20, también intentaron matarlo unos 30 años antes que Lincoln, pero fallaron. ¿Por qué quisieron matarlo? Básicamente porque fue el que inició lo que se conoce como guerra bancaria, y fue, atención, el único presidente en toda la historia de Estados Unidos que logró pagar toda la deuda nacional. No en vano, de él se habla como el presidente que mató a la banca. Sin embargo, cuando dejó el poder, los banqueros volvieron a adueñarse del país. Para que lo entiendas mejor, permíteme contarte una analogía. Un doctor para ganar dinero necesita que por desgracia la gente se enferme. Y si no hay enfermos, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no ganan dinero. Y los bancos, al igual que los doctores, también necesitan sus enfermos, o sea, deudores, a quienes cobrarles sus intereses. Y si no hay deudores, no hay ganancias. Lo mismo pasa con los países. Las entidades financieras necesitan que siempre estén endeudados. ¿Nunca te has preguntado por qué Estados Unidos, la mayor potencia mundial, es el país que tiene la mayor deuda externa del mundo? Sumamos lo que tenemos. En 1835 casi matan a Andrew Jackson por haber matado a golpe de buenas decisiones a la banca. En 1865 matan a Lincoln por principalmente oponerse a la banca y emitir los greenbacks. En 1881 el presidente James Garfield quiso seguir los pasos de Lincoln y también fue asesinado. No duró ni 7 meses en el poder. Lo irónico del caso fue que los disparos no fueron fatales en sí, y Garfield murió porque los doctores le abrieron una de sus heridas para encontrar la bala, y finalmente le provocaron una infección y hemorragias internas. ¿Estaban comprados los doctores? No se sabe a ciencia cierta, pero el hecho no deja de ser sospechoso. En 1901 matan al presidente William McKinley durante su segundo mandato. La élite efectuó otra complicada jugada política haciendo aparecer el magnicidio como obra de otro loco suelto. El asesinato ofrecía a la élite varios beneficios, como eliminar
eliminar un personaje que nunca fue del todo fiel a los planes elitistas. ¿No me digas entonces que quien mató a Kennedy fue el sistema monetario? Pues sí, y los motivos fueron básicamente los mismos. Давайте вспомним об убийстве президента Кеннеди. Ведь существует версия, что убийство президента Кеннеди организовали спецслужбы Соединенных Штатов. Но если эта версия верна, а этого исключить нельзя. Los motivos del asesinato de John Kennedy. Como ya sabes ahora, en la historia ha habido varias personalidades importantes que intentaron salvar al mundo de este asqueroso sistema financiero que beneficia a unos pocos y del que te hablé en la primera parte. John Kennedy fue el último presidente de Estados Unidos que plantó cara a los banqueros, en concreto a la Reserva Federal, la cual, como ya sabemos, tomó todo el poder en 1913. En 1963, Kennedy empezó un plan para quitarle a la Reserva Federal su juguete favorito, las máquinas de impresión de dinero. Un decreto presidencial casi desconocido fue firmado por Kennedy el 4 de junio de 1963. Se trataba de la orden número 1110, con la cual básicamente despojaba a la Reserva Federal de su poder para prestar dinero con intereses al gobierno federal de los Estados Unidos. Más de 4.000 millones de dólares en billetes de Estados Unidos entraron en circulación en denominaciones de 2 y 5 dólares. Fíjate en un detalle, los dólares actuales tienen impresa la nota billete de la Reserva Federal y los dólares de Kennedy tenían impresa la nota billete de Estados Unidos. Una gran diferencia, ya que como te expliqué en la primera parte, los bancos de la Reserva Federal prestan dinero al Estado con comisión y con estos billetes de Kennedy se le acababa el negocio. Y es que Kennedy sabía que si los billetes de Estados Unidos avalados en plata circulaban ampliamente, eliminarían la demanda de billetes de la Reserva Federal. El presidente Kennedy fue asesinado meses después de firmar esta orden, en concreto el 22 de noviembre de 1963. ¿Y adivinen qué fue lo primero que hizo el nuevo presidente Lyndon Johnson? Exacto, sacar inmediatamente de circulación los billetes de Estados Unidos. También déjame decirte que nunca circularon los billetes de Estados Unidos de 10 y 20 dólares, que ya estaban impresos cuando Kennedy fue asesinado. Lo curioso es que esta orden del Ejecutivo nunca se ha derogado o enmendado por cualquier orden del Ejecutivo subsiguiente. En pocas palabras, esta orden aún es válida. Quizás el asesinato de John Kennedy fue una advertencia a todos los futuros presidentes para que no interfieran en el control privado de la Reserva Federal sobre la creación de dinero. Como ya sabemos, después de Kennedy no ha habido ningún presidente que intentara plantarle cara a los banqueros. Tal parece que presidentes como Nixon, Reagan, Bush padre, Clinton, George Bush, Obama sabían con certeza que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Bueno, en realidad Robert Kennedy parece que tenía la intención de seguir la obra de su hermano John, pero lo mataron en plena campaña presidencial justo en el momento en que empezaba a ganar terreno a sus oponentes. Pero hay un detalle del que todavía no hemos hablado. Se trata de uno de los discursos más emblemáticos de Kennedy en 1961, donde denunciaba las sociedades secretas. Te dejo un fragmento, escúchalo y te sorprenderás. Ladies and gentlemen, I want to talk about our common responsibilities in the face of a common danger. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help
in the tremendous task of informing and alerting the American people. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Desde la Reserva Federal consideraron este discurso y la firma de la Orden 1110 como una traición, ya que según ellos, Kennedy llegó al poder gracias a las influencias de las élites financieras. John Kennedy se convirtió en lo que temían en la Reserva Federal, que un hombre con poder y querido y admirado por millones les derrumbara el reino que habían logrado construir a lo largo de muchas décadas. Ten en cuenta que la élite financiera domina no solo los bancos, sino que tiene fuertes influencias en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, como la CIA o el FBI. Además del control de los medios de comunicación. Por eso, la verdad no florece porque es secreto de Estado, y la prensa no te lo cuenta porque no les conviene.